Estamos con Hernán Márquez. Él fue coordinador del proyecto de la red Tungurahua y nos va a contar un poco la experiencia para la GTZ, y nos va a contar un poco la experiencia de esta red y también de los documentos que ha producido, que en Municipal eLibrary las estamos ahora presentando. Hernán. Gracias Néstor. Efectivamente, este es un trabajo que se hace en la red Tungurahua. Tiene sus orígenes en un proyecto de la GIZ, de la cooperación alemana, con la consultora ODCP. Es bueno topar estos puntos, pero entremos al tema. ¿Por qué una red? Si pensamos como cooperación internacional, los proyectos llegan a los países, yo creo que trabajan con mucho énfasis, mucha dedicación, muy ajustados a la realidad de los países. Pero lo que sucede frecuentemente es que una vez que se concluye el tiempo del proyecto, el proyecto se va y los resultados en algunas ocasiones sobreviven y en otras ocasiones no. Cuando hablamos de un punto clave que es el desarrollo de capacidades y estableces este tipo de relación con las entidades nacionales, el momento que termina el proyecto, como que ese esquema que se montó para el desarrollo de capacidades es muy difícil que se sostenga. ¿Cuál es una alternativa frente a esto que se pensó al organizar este proyecto? ¿Por qué no nos independizamos de las asesorías que nos traen estas cooperaciones internacionales? Y en el camino lo que hacemos es, utilicemos esas cooperaciones internacionales, pero para estructurar redes nacionales, en donde entidades que manejan esto en el país asuman y sean ellas las que desarrollan capacidades de los gobiernos locales, sean ellas las que dan la asistencia técnica. ¿Qué se gana con esto? Se gana en términos de sostenibilidad, de dejar estructurado un esquema que continúe funcionando una vez que se acabaron los recursos, que se acabaron los apoyos internacionales. Entonces, este es el origen por el cual, en el proyecto en el que trabajamos hasta el año 2013, alrededor de 2 años, este es el origen por el cual se dice debemos estructurar redes de asistencia técnica que proporcione esta asistencia técnica a los gobiernos seccionales. Muy bien, ese es el comienzo. En nuestro trabajo, cuando tratamos de concretar esta red, inicialmente pensamos en redes nacionales, con entidades nacionales, con un apoyo también de un gran alcance a los gobiernos locales. Pero debemos decirlo, y esto vale la pena compartir, no es fácil estructurar redes cuando varias entidades tienen que ceder muchas de sus funciones o por lo menos compartir objetivos con otras. Tiene mucho que ver esto de las redes, ¿no? A veces cuando nos unimos a una red, en muchos tópicos tenemos que dejar unas maneras de pensar o de actuar en función de un colectivo mayor. Y ahí tuvimos dificultades en estructurar redes nacionales. ¿Qué es lo que sucedió? ¿Cómo enfrentamos esto? ¿Cómo lo resolvimos? Optamos por buscar redes de menor alcance geográfico y también con un menor número de gobiernos, de gobiernos subnacionales. Aquí vale hacer un paréntesis un momento. En el Ecuador tenemos 4 niveles de gobiernos. Un primer nivel, el nivel más próximo a la comunidad, al territorio, son los gobiernos parroquiales. Aquí les llamamos gobiernos autónomos descentralizados, GAT parroquial. Un nivel superior es el GAT municipal. Un tercer nivel desde abajo es el GAT provincial. Y un cuarto que está pendiente, que está suspenso, que no se ha concretado todavía, sin embargo de que está en el COTAD, que luego les voy a comentar, son las regiones. Por lo pronto están funcionando los 3 primeros que les acabo de decir. Lo que nosotros hicimos es ver qué opciones existían para implementar red como en las características que les estoy diciendo. Y felizmente coincidimos con la provincia de Tungurahua. Tungurahua desde hace más de 10 años viene impulsando algo que ellos denominan el nuevo modelo de gestión, en donde el gobierno provincial lidera
de una manera horizontal, de una manera abierta, muy participativa, trabajos, lidera efectivamente una red con gobiernos provinciales, gobiernos parroquiales y entidades locales. Todos ellos intervienen en el gobierno provincial. Entonces, a esto le llaman el nuevo modelo de gestión, en donde se subraya el tema de la participación. Cuando nosotros le proponemos al alcalde, al prefecto, a Fernando Naranjo, le proponemos, prefecto, tenemos esta idea. Debemos dar asistencia técnica, pero debemos hacerlo a través de redes de asistencia técnica conformadas con entidades nacionales que ayuden a nuestros gobiernos seccionales. Encajó perfectamente con la idea que tenía Tungurahua y el prefecto Naranjo, porque él decía que está pendiente todavía el subir la capacidad de los gobiernos locales como una autonomía en su trabajo para enfrentar las demandas de la comunidad. Entonces, en este marco, ¿qué es lo que hacemos? Estructuramos la red Tungurahua, incorporando entonces el gobierno provincial de Tungurahua, AME los municipios de la provincia de Tungurahua. Incorporamos la Universidad Técnica de Ambato, la UTA, y incorporamos el consorcio de gobiernos parroquiales de Tungurahua que se llama Agopartum. También el gobierno provincial de Tungurahua tiene el Centro de Formación Ciudadana, que se incluye también como otro de los elementos, y esta es la base de las entidades que proporcionarían la asistencia técnica. Creo que es muy importante una relación anterior que el gobierno provincial tenía con los gobiernos parroquiales, y eso facilitó mucho. Entonces, ¿de qué manera lo estructuramos? Estas 5 entidades con sus potencialidades se ponen de acuerdo y dicen a quién vamos a apoyar. Apoyemos sobre todo a los gobiernos parroquiales y en ciertos puntos a los gobiernos municipales en ciertos temas que debían coordinar y que por el momento eran prioritarios para ellos. Trabajamos sobre todo entonces con los gobiernos parroquiales, reflexionando sobre esto y pensando en puntos como que las redes funcionan cuando los objetivos están de acuerdo con los miembros, cuando los objetivos han sido propuestos por los miembros, cuando todos ganamos con esto. Entonces, esta red Tungurahua, ¿qué hace? Esta red Tungurahua capacita a estos 2 niveles de gobierno, fortalece las capacidades de ellos, mejora las relaciones, integra la universidad. Con un paréntesis de la universidad. Aquí en el Ecuador tenemos las universidades que son evaluadas o calificadas según ciertos parámetros que se manejan en el país. Uno de los parámetros fundamentales es la articulación con la comunidad. ¿Qué hace la Universidad Técnica de Ambato? La Universidad Técnica de Ambato se involucra en esta red porque le es beneficioso a criterios de ellos, porque es la manera como ellos entran a trabajar con la comunidad en las parroquias. Entonces era una red, una iniciativa que también le beneficiaba para el fortalecimiento de la universidad. De esta manera se conformó la red, este fue el origen. Perfecto. En el trabajo que desarrollamos siempre lo dirigimos hacia cuáles son las demandas prioritarias. Y esas demandas prioritarias en el caso de las parroquias son muy claras porque tenemos el Código Orgánico de Organización Territorial, que aquí le llamamos el COTA, en donde define las competencias de estos gobiernos parroquiales. Y ahí nos menciona que competencias claves son la planificación parroquial en coordinación con los otros niveles, la vialidad coordinada con el gobierno provincial, el trabajo con la ciudadanía, de organización ciudadana, son puntos claves de las parroquias, y además el cumplimiento de su gestión. ¿Por qué esto? Porque las parroquias son todavía, los gobiernos parroquiales, los GATS parroquiales, son todavía organismos pequeños que tienen muy poca trayectoria, que tienen equipos muy débiles y que tienen que aprender y dominar temas desde lo que puede ser la planificación operativa y cumplir temas como presupuesto participativo, como rendición de cuentas. En este trabajo, todo esto que les estoy mencionando lo hicimos a través de la red. Hecho el trabajo, reflexionamos en lo siguiente: ¿y esto que hemos hecho se va a perder? ¿Esto que hemos hecho
pensemos, tal vez estamos limitando el alcance que le damos. ¿Por qué no pasar a otras parroquias? ¿Por qué no pasar a otras provincias? Y para eso hemos pensado o decidimos, podemos hacer unos documentos muy breves. No son documentos para estudiarlos en la universidad, son documentos para aplicarlos en el campo. Entonces, tenemos documentos, 4 documentos, 5 documentos que consideramos son muy oportunos para ellos. Por ejemplo, un documento del presupuesto participativo y de la rendición de cuentas. Todos estos van a tener unos conceptos y van a tener unos procesos que este gobierno parroquial tiene que seguir. La autoevaluación. A veces los gobiernos parroquiales dependen de consultores, dependen de profesionales y tienen esos puntos que tanto inciden en costos como en demoras. Y a veces una falta de participación o desconocimiento del tema. Para esto hacemos la autoevaluación. Lo que hemos hecho es un breve documento que les dice qué tenemos que evaluar y qué autoevaluarnos nosotros mismos, y con base en eso definir puntos como la planificación, como el plan operativo, que es otro de los elementos que hemos dado. Entonces les enseñamos a reflexionar sobre lo que hacen. Este documento encierra cómo reflexionar sobre eso, cuáles son los formatos a seguir. Pensamos que esto es perfectamente aprovechable por las parroquias y también aprovechable por municipios pequeños. Además de esto, tenemos 2 documentos que recogen elementos claves de lo que hemos hecho. Un primero es cuál es el proceso que hemos seguido. Y en esto es bueno, pensando en lo que llamamos gestión de conocimiento, una reflexión: qué se puede hacer, qué no se puede hacer, cuáles son los factores que nos ayudan y qué hay que cuidar, qué hay que evitar. Entonces, un conjunto de recomendaciones de cómo desarrollar e implementar proyectos de ese tipo. Eso le llamamos Red Tungurahua, huellas y pisadas. En el camino nos dimos cuenta de que hay iniciativas que no tienen la suficiente promoción entre quienes trabajamos en esto, en las parroquias. No hay que pensar que ahora que estamos entrando a dar asistencia técnica están aprendiendo. No, ya existen experiencias que se han hecho que se han hecho a veces improvisadamente, pero pensamos que con mucho esfuerzo. Lo que hemos hecho es sacar un breve documento en donde recogemos esas experiencias de algunas parroquias de Tungurahua y las ponemos para que puedan compartir entre ellos. Finalmente, un documentito que encierra conceptos y herramientas con las cuales hemos trabajado. Muy variables, que pueden ser utilizados para otros temas. Aquí tenemos el clásico mapa de actores. Aquí tenemos, por ejemplo, cómo evaluar el nivel de compromiso en una red, cómo mejorar los niveles de confianza entre una red, cómo hacer una rápida evaluación y ver en qué punto estamos alcanzando nuestros objetivos. Estos son los documentos que queremos compartir. Nuestra intención es el trabajo que se ha hecho, no permitamos que se pierda. Y el trabajo que se ha hecho, además de implementarlo ahora, también queremos compartir con otros gobiernos que tienen situaciones similares y que, si bien no son de ninguna manera manuales de una aplicación, pero tal vez pueden servir para inspiración en algunos aspectos. Muchísimas gracias.